Sí, muchas veces las diversas razones que se dan por el tema del femicidio vienen desde el hogar. Considero que la educación con respecto a la erradicación del machismo, la violencia de género, debe ser desde la casa. Creo que el Estado debe aportar con políticas públicas destinadas a la educación para poder mejorar el tema educativo de los niños y así erradicar un poco ese tema de violencia que muchas veces se ha ido pasando de generación en generación. Otro tema también importante que conlleva a que el femicidio y este delito de violencia contra la mujer aparezca es el alcohol. Muchas veces, y de acuerdo a varias estadísticas del Consejo de la Judicatura, se verifica que el alcohol es una de las causas que muchas veces conllevan a cometer delitos de violencia, en este caso el femicidio. Y también las autoridades, a través del sistema judicial, deben aportar con una atención prioritaria a estas mujeres que muchas veces son vulneradas en su integridad física, psicológica o sexual, y eso produce posteriormente delitos como el femicidio. Es decir, la no atención del Estado a través del sistema judicial conlleva que posteriormente tengamos que lamentar una pérdida de una vida de una mujer por femicidio. Entonces, si hubiera una atención prioritaria por parte del Estado con respecto a la violencia de género, por ejemplo, en Quevedo no hay un sector de acogida o un centro de acogida para las mujeres que han sido vulneradas o que muchas veces se exponen a estar dentro del círculo vicioso del agresor y que necesitan un lugar donde puedan estar con sus hijos o ellas. No hay en Quevedo, no hay en diversas ciudades del país inclusive. Entonces sí creo que debe haber una mayor preocupación por parte del Estado en el aspecto de prevención para evitar futuros crímenes con respecto a delitos de femicidio. ¿Qué tipo de violencia se conoce o se contempla dentro de su experiencia, entiendo yo, usted como jurisconsulto y abogado de los tribunales de justicia del país? Sí, por lo general el Código Orgánico Integral Penal tipifica 3 tipos de violencia. La violencia física, que atenta contra el derecho a la integridad física. 2, la violencia psicológica, que se da muchas veces por el tema de las agresiones verbales, insultos, frases de descréditos que se le dan a las mujeres. Y asimismo también la violencia sexual. Cuando se afecta la integridad sexual de una mujer, es los 3 tipos de violencia que el COIC castiga aquí en el Ecuador. Lastimosamente, el COIC no castiga la violencia ni económica, ni la violencia simbólica, ni la violencia denominada patrimonial. No castiga ese tipo de violencias, a pesar de que la ley sí contempla esas violencias. Entonces, sí considero que debe haber un poquito de mayor alcance con respecto a las sanciones, en este caso a través del Código Orgánico Integral Penal, para violencias que no están contempladas como sanción en el COIC. Por ejemplo, la violencia económica que muchas veces las mujeres sufren. Estar atado a un hombre o a una persona por el tema económico es violencia económica. Violencia simbólica, muchas veces con imágenes o se puede decir actos que consideramos naturales, pero que sin embargo afectan a la mujer. Entonces, hay que considerar que el COIC contempla 3 tipos de violencia: física, sexual y psicológica. Sin embargo, la ley de violencia contempla otros tipos de violencia adicionales, como son la simbólica y la patrimonial. Ahora, hablamos de personas cuasi normales de la sociedad a la cual pertenecemos, pero hay un espacio, o mejor dicho, un escenario que no se ha tratado a profundidad, como por ejemplo las trabajadoras sexuales y personas que están a su alrededor, que son vejadas permanentemente. Y los hospitales no es que se llenan de este tipo de víctimas, pero conozco yo en mi experiencia como periodista, he investigado, he conversado con muchas de ellas, que son lastimadas en una forma brutal, que es la ley que impera en esto, decía, en este inframundo, si el término cabe. Así es, un buen punto que hace notar. Muchas veces estas mujeres que trabajan en este ámbito de la prostitución, sí son o tienen mayor, se puede decir, afectación con respecto al delito o con respecto a la violencia de género. Muchas veces lo que conocemos como los chulos, ¿no?, en término vulgar, agreden psicológicamente, agreden físicamente, agreden sexualmente a estas mujeres que trabajan en este mundo. Sí es importante
una política de Estado destinada para este grupo de personas que se dedican a una labor que muchas veces están más propensas a que se agredan, a que se afecten sus derechos. Por eso sí considero que va a haber un mayor control de las autoridades con respecto a la violencia de género para este grupo importante como son las trabajadoras sexuales, que también tienen derechos al igual que todas las mujeres. Entonces, sí considero que el Estado debe hacer políticas públicas o de acciones afirmativas, principalmente a este grupo donde existe mayor ámbito de violencia, para así poder identificar esas violencias y poder tutelar los derechos de estas mujeres que trabajan en el mundo de la prostitución. ¿Se podría llamar a las personas que agreden así de manera, ya se diría en todo caso, con una costumbre o espontáneamente, o motivadas también por algún agente exógeno? No quiero señalar ni qué tipo de motivación tengan. Esto podría erradicarse. ¿Quién atiende a ese paciente, a ese enfermo, a ese psicópata? Muy buena pregunta. Muchas veces nos dedicamos a sancionar y queda ahí, ¿no? Entonces sí considero que el Estado debe aperturar centros de atención psicológica principalmente para estos contraventores agresores de violencia, porque no todos pueden llegar a ser un delincuente. Un contraventor muchas veces es una persona que quizás por la costumbre o por cómo se crió, ¿no?, comete una contravención de violencia como una agresión verbal, pero no es que es en sí una persona que ya porque cometió una contravención de violencia hay que aislarlo, ¿no? Nuestra Constitución contempla la reinserción de toda persona que ha sido o ha cometido un delito o una contravención. Entonces, sí debe existir una mayor política pública destinada a la reinserción de la sociedad de estas personas que han cometido delitos o contravenciones, una verdadera rehabilitación social, que no la hay, y para eso el Estado debe crear centros de apertura, centros psicológicos, de trabajadores sociales inclusive, para que puedan ayudar para que esa familia no se destruya producto de la violencia. Porque muchas veces vemos que las familias se destruyen cuando hay este tipo de agresiones y la finalidad del Estado es proteger a la familia. Entonces, hay casos y casos en los cuales el Estado sí puede aportar con una ayuda psicológica o social para que reinsertar a esta persona que es un agresor, mantener la familia y así evitar un posible cometimiento de un delito de femicidio al futuro. Lamentablemente, doctor, los centros de rehabilitación se han convertido, y a las pruebas me remito por lo que veo y por lo que hemos informado, en escuelas del delito, que la persona que entra porque cometió alguna infracción y es castigado moralmente, de allí sale transformado, ya no es la persona que lo conocimos, sino más bien que tiene en esa escuela, ha logrado aprender cosas que no supo o que no aprendió, a pesar de que muchas veces pertenecen a hogares disfuncionales. Así es, lastimosamente no hay una rehabilitación social adecuada en el país. Hubo proyectos como por ejemplo crear una universidad para los PPL, las personas privadas de libertad. No hubo apoyo, es más, la Universidad Católica estuvo como proyecto incentivar a que esta universidad sea a nivel nacional, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en otras ciudades del país, pero quedó en nada, no hubo apoyo por parte del Estado. Lastimosamente, no hay una verdadera rehabilitación social y se convierten en guaridas de los delincuentes para ordenar desde ahí ciertos actos delictivos afuera. Entonces, sí considero que el Estado debe cambiar esa política de rehabilitación social. Debe asimismo evitar futuros delincuentes. ¿A través de qué? A través de la educación como primer aspecto y segundo también a través del trabajo. Muchas veces aquel joven que no tiene un trabajo, lastimosamente, cae en manos del AMPA por necesidad, no porque desean meterse en ese mundo, sino por necesidad. Y para eso el Estado debe de abrir políticas públicas destinadas a que haya trabajo en el país. Solo se ataca la delincuencia a través de educación, trabajo y un mayor control por parte de las autoridades en estos centros penitenciarios, que existe una verdadera rehabilitación social, y también aquí la justicia interviene en un aspecto sustancial. Porque sí considero que Fiscalía y asimismo el sistema judicial, los jueces como tal, deben sancionar de acuerdo a lo que expresa la Constitución y la ley. No puede ser posible que en ciertos tipos de delitos se sancione de una manera y en otros de otra manera. Sí considero que debe existir coherencia al momento de sancionar y para eso Fiscalía es un punto muy importante, ya que muchos inocentes también están presos.
Y esos inocentes que están presos, al final del día se convierten en delincuentes en la escuela delincuencial que existen en las cárceles del país. Entonces, sí considero que debe haber una mayor atención también en el sistema judicial con respecto a las investigaciones o instrucciones fiscales que se inician para evitar que personas inocentes estén detenidas y asimismo castigar a los verdaderos culpables, porque muchas veces caen las personas, se puede decir, secundarias y no los peces gordos. Entonces, sí es importante eso con respecto al sistema judicial. Pero la clave es educación y trabajo. Con eso y una verdadera rehabilitación social podemos mejorar el tema carcelario del país. Ningún gobierno desde la vuelta a la democracia ya por el año 1979 con Jaime Roldós Aguilera, dejando a un lado la bota militar, ha podido establecer lugares de acogimiento, como usted manifiesta, para gente que tiene problemas con alcohol y drogas. Algunos no conocen ni siquiera el síndrome de abstinencia, que es cuando el paciente digo con todo respeto, tiene que ser atendido. Y lamentablemente decían, no hay un centro que acoja, que debe ser en todo caso, así como se construyen carreteras, puentes y otras obras inclusive suntuarias, debe atenderse a esa gran familia, que es una gran comunidad, que muchas veces caen también en las famosas clínicas clandestinas, donde con los psicodramas realmente no los reinsertan a la sociedad, sino que los terminan arruinándolos moralmente y luego les espera la cárcel, el cementerio o en su defecto el hospital. Así es, el Estado creo que no tiene un control adecuado con respecto a estos centros de atención de estas personas enfermas, ¿no? Estas personas que están bajo una adicción, y sí es necesario que exista una política pública, principalmente en este caso del Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que busque un poco controlar también a través de la ayuda de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, para verificar el control de estos centros, de estas clínicas, porque muchas veces no son clínicas como tal y son clandestinas, como usted bien manifiesta. Entonces, sí es importante un mayor control con respecto a las autoridades de estos centros o clínicas que buscan reinsertar a estas personas que son enfermas como tal. Y así mismo el Estado debe aportar, porque considero que si el Estado no aporta a estos grupos que necesitan ayuda, vamos a tener más delincuentes, vamos a tener peores delitos, porque se va más bien a educar para cometer fechorías en estos centros, porque lastimosamente es así. Tantos centros que no son para curar, sino más bien son escuelas también delincuenciales. Entonces sí es pertinente que el Estado ponga atención con respecto a estos grupos de personas y que no se den las políticas públicas simplemente por intereses políticos. Ya porque tengo un apoyo político de tal grupo, vamos a ayudar a este grupo. No, que sea en bienestar de todos los ecuatorianos, más aún cuando las personas enfermas y las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritarias de acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución, los grupos de atención prioritaria están las personas enfermas y las personas privadas de libertad como tal. Entonces, sí se requiere una mayor atención a estos grupos prioritarios, al igual que las mujeres, que también es un grupo vulnerable y prioritario en el país. En una próxima entrevista, doctor, si nos permite, hablaremos sobre los problemas de alcohol y drogas y una salida que debería ser no siquiera ahora, sino ayer, que nos hubiéramos preocupado, no solamente las autoridades, sino también el grupo de profesionales, donde involucran a muchos, entre ellos también periodistas, médicos y abogados. Así es, encantado para una próxima apertura y bueno, un excelente tema con respecto al alcohol, las drogas, que lastimosamente es un mal de la sociedad y del país. Y un agradecimiento más que todo a la oportunidad para conversar estos tipos de temas que buscan siempre una conciencia social con respecto a temas de importante relevancia para la sociedad y para el país, como son el alcohol y las drogas, y principalmente el tema del femicidio. Hay que hacerlo a tiempo antes que sea demasiado tarde. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperando una próxima oportunidad.